En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por AbbVie. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel de carácter sistémico. El proceso inflamatorio que se produce en la psoriasis podría estar asociado con el desarrollo de otras enfermedades, las cuales por sí mismas tienen un impacto en la salud y calidad de vida del paciente. Se trata de una enfermedad crónica para la que de momento no existe cura definitiva. Suele evolucionar a brotes alternando periodos con lesiones a otros sin ellas. No es una enfermedad infecciosa y por lo tanto no es contagiosa. Existen tratamientos que modulan el sistema inmunitario muy efectivos y que permiten controlar la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tratamientos existen? A continuación, hablamos con el Dr. José González Chávez, dermatólogo y pionero en investigación clínica y creador de la primera clínica de psoriasis en Puerto Rico. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Muy buenos días y bienvenidos a este programa de Vivir con Salud. Si usted es una persona que padece de psoriasis, así que le exhorto a que se quede con nosotros. Vamos a estar hablando largo y tendido sobre esta condición, ¿verdad? Que puede dar en la piel, pero también existe la artritis psoriásica. Así que vamos a estar discutiendo sobre todo en lo de la piel, que sabemos que los tratamientos han avanzado muchísimo. Yo diría que en la última década y hoy se le ofrecen oportunidades a las personas que padecen de psoriasis. Recuerde que usted nos puede ver por notiuno.com /TV y escuchar por Noti1 630M y también por la banda FM, que es el 94.3. Para hablar sobre este tema, me acompaña en la mañana de hoy el doctor José González Chávez, dermatólogo, pero también exdirector de las clínicas de dermatología del recinto de ciencias médicas y un investigador incansable que se ha dedicado por muchos años a trabajar lo que es la psoriasis. Así que le doy la bienvenida y los buenos días, doctor, ¿cómo está? Gracias, Luz Nereida. Han sido 40 años, parece que fue ayer. 43 llevo yo en el canal trabajando, así que... Pues, gracias por tu invitación. Somos jovencitos todavía. Somos jóvenes, todavía tenemos juventud en el corazón. Y quiero darte las gracias por la radioaudiencia que tienes. Hay muchas personas, hoy yo sé, interesadas en que se le hable y se le actualice acerca de este tema. Así que aquí estamos. Vamos primero a definir qué es la psoriasis. Pues te diré, la psoriasis es una enfermedad que se ha decretado como una enfermedad genética y autoinmune. Imagínate que nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos ayuda, nos protege y está pendiente de que no nos dé cáncer, de que no nos salgan algunas condiciones en la piel inflamatorias, pero en ocasiones ese sistema se descarrila. La psoriasis es una de esas enfermedades donde el sistema, por razones genéticas multifactoriales, o sea que son varios genes envueltos, presenta en ciertos momentos cuando ocurre un factor que lo incita, ¿verdad? Lo que le llaman un triggering factor. Esos factores desencadenan un proceso de inflamación que liberan unas sustancias que directamente van a la piel e inducen a la piel a unos procesos proinflamatorios, pero el principal, que es el que define, el que vemos como lesión clínica, que es la placa de psoriasis, es el que induce a que las células o los queratinocitos de la piel se dividan 13 a 14 veces más rápido que un queratinocito normal. Y al hacerlo, pues hay una dismaduración celular, hay unos procesos que inducen a la formación de placa, la retención de escamas y otros factores, porque hoy en día sabemos que todo esto está también compuesto o relacionado, vamos a decir así, a otras comorbilidades. En psoriasis, por ejemplo, sabemos que los pacientes tienen riesgo de artritis psoriática, como en un 30% de los pacientes, tienen riesgo más alto aún del síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, etcétera, y además tienen otras enfermedades inflamatorias, enfermedad inflamatoria de los intestinos. Son como 12 y por lo tanto hoy en día cuando manejamos a un paciente con psoriasis, pues tenemos que verlo desde el punto de vista general como una enfermedad multisistémica, porque aquí entran en juego diferentes especialistas que pueden ser desde el psiquiatra, el dermatólogo, reumatólogo, gastro, y desde ese punto de vista es importante que todo se maneje. O sea, que quiere decir entonces que cuando ese ser humano se está formando en el vientre de mamá, ocurren entonces unas reacciones genéticas
que lo predisponen entonces cuando esa persona nace, cuando ese ser humano nace, a que pueda tener esta condición. A eso, yo le digo eso porque muchas veces, o le pregunto, la gente no entiende qué es lo que pasa. Una condición genética. Pues, pero es que esos cromosomas, me imagino que cuando se están formando, ¿verdad? No se forman adecuadamente. Sí, de hecho, lo que sufren es mutaciones. O sea que son y cambios. Son cambios en las áreas donde definen ciertos factores que tienen que ver con la inmunidad de esta enfermedad que estamos hablando, en específico de psoriasis. Cuando ocurre una mutación, el gene cambia y ese gene entonces puede proceder a perder funciones o adquirir funciones. Eso puede pasar cualquiera de las dos formas. En psoriasis una de ellas es que la pérdida de un gene y su función puede provocar que se disloque el sistema inflamatorio luego al exponernos a algún antígeno, y te digo que ese antígeno puede ser tan sencillo como estrés, infecciones virales, infecciones bacterianas, medicamentos. Ocurre entonces esa excitación del sistema inmunológico para que haga todos estos cambios inflamatorios que a la larga es lo que induce que aparezca la placa. Le pregunto, doctor González Chávez, si es genético, ¿puede haber una predisposición ya en familias? O sea, si a lo mejor un abuelo o una abuela padeció de psoriasis en el pasado o en la actualidad, ¿verdad? Si está vivo, si mamá o papá, si algún hermano, yo podría también a la larga padecerlo. Eso es así. Tienes que verlo desde la manera que se puede expresar mejor esto, es que para que tú veas la psoriasis en la piel, tienes que pensar que pueden haber más de 20 mutaciones en diferentes genes y todos en común producen psoriasis. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio que está alterado en psoriasis es bien extenso y hay muchos puntos donde pueden ocurrir mutaciones. Y todas ellas tienen herencia, pero no es una herencia en el sentido que la conocemos de recesiva o dominante, es una herencia que puede saltar generaciones y a la misma vez variar de severidad y de expresión. Y eso se llama expresividad variable. Por ejemplo, tú puedes tener psoriasis en el cuero cabelludo y entonces la otra persona heredar artritis psoriática. Entonces, hay gente que la desarrollan sin haber previamente tenido historial familiar de la enfermedad, pero obviamente si sigues y buscas a la larga, siempre hay un factor detrás de esto. O sea, que hay esos factores, y encima de eso, con los factores de riesgo que usted dijo, o esos puntos, ¿verdad?, que pueden disparar el que la condición se manifieste, pues entonces si hay esa predisposición y tenemos uno de esos factores, entonces estamos más predispuestos a que a la larga nos salga esta enfermedad. Claro, yo tengo familias donde tengo 3, 4, hasta 5 personas de un núcleo familiar que están afectados con psoriasis. Y le pregunto, ¿y esto puede comenzar desde la niñez? ¿Lo podemos ver más tarde en nuestra vida? O sea, ¿es una enfermedad que no tiene una edad en particular para que aflore y la veamos? No la tiene, pero sí en términos generales se dividen entre los que desarrollan la enfermedad antes de los 30 años y aquellos que la desarrollan después de los 30, 40 años. Mientras más temprano tú desarrolles la enfermedad, usualmente más severa es y más crónica. Pero no necesariamente eso va a implicar a que una persona que lo desarrolle de súbito a los 70 años no tenga una enfermedad severa. Eso lo va a determinar otros factores que pueden ser del medio ambiente, de los estilos de vida, relacionados a otras condiciones como digamos el síndrome metabólico. Así que hay de todo, pero sí puede empezar en cualquier momento de la vida. Y cuando hablamos de ese síndrome metabólico, estamos hablando de qué en particular. Cuando tú ves las personas que tienen una barriguita bastante llenita, que están sobrepeso, que tienen los lípidos elevados, padecen de hipertensión, pues ese es un paciente que cae dentro de la categoría de síndrome metabólico. Y una de las cosas que te puedo decir, y creo que la audiencia lo puede entender, las células grasas del área del vientre se llaman adipocitos, son grasas, ¿no? Esas células cuando empiezan a crecer y a expandir por obesidad, empiezan a comportarse como si fueran células que secretan hormonas. Y muchas de esas hormonas que le llamamos interleuquinas, porque son las proteínas que se comunican entre células, son las mismas que comparte con psoriasis. O sea que si tú padeces de psoriasis y tienes ese síndrome metabólico,
Lo mismo que está pasando en tu piel, está pasando con esos adipocitos, y esas interleuquinas son las responsables luego de taparte el corazón, darte enfermedad coronaria, derrame, y la incidencia de estas complicaciones en pacientes de psoriasis es mucho más alta que en la población general. O sea que esas personas entonces tienen que cuidarse una vez. Vamos a hablar un poquito de cómo nosotros diagnosticamos. Ustedes, los dermatólogos, ¿cómo llegan a la conclusión de lo que la persona tiene psoriasis? Porque a mí me pueden salir placas, ¿verdad? Por otras condiciones de la piel también, o sea, que pueden ser diferentes a lo mejor a la placa que podemos ver en la piel con la psoriasis. Usualmente el diagnóstico de psoriasis es un diagnóstico clínico. Hay ocasiones donde requiere hacer biopsia, y además a veces la psoriasis puede surgir en áreas relativamente escondidas, por ejemplo las uñas, el área entre la nalga, puede dar detrás de las orejas, en el ombligo, y son áreas que están que no son ocultas, visibles. que no son visibles, vamos a decir así, porque una vez que tú la ves en su forma clásica, con esas placas rojas, plateadas, que son típicas en las rodillas y los codos, que son en las áreas de trauma, pues no tienes mucha dificultad, pero te puedes imaginar si un paciente tiene artritis y el reumatólogo quiere saber si esa artritis está relacionada a la psoriasis o no, porque no hay una prueba de sangre que te lo determine. Y tú lo inspeccionas y encuentras que tiene una plaquita, digamos, en el ombligo, o una placa en la planta del pie, o cambios en las uñas. El poder confirmar ese diagnóstico en un paciente con enfermedad reumatólogo le permite al reumatólogo recurrir a tratamientos biológicos, porque ya tiene un criterio mayor asociado a su condición. Así que diagnosticar la psoriasis en la mayor parte de los casos no es difícil, pero hay otras razones que hay que añadirle a eso, y es que la psoriasis puede tener otras formas clínicas. Lo que pasa es que la más usual, que el 80% de los pacientes, son las placas, pero hay variantes como psoriasis pustular, que puede psoriasis de las mucosas, de la genitalia, por ejemplo, la boca, que pueden dar unos cuadros clínicos diferentes al que acostumbramos a ver. Pero principalmente el diagnóstico de la enfermedad es un diagnóstico clínico. O sea, y me imagino que de primera intención no necesariamente, cuando vemos al paciente podemos determinar, ¿verdad?, que ese es lo que tiene. O sea, como usted dice, no hay una pruebita de sangre, no hay quizás algo, ¿verdad?, que nos diga de inmediato esto es lo que hay. O sea, tenemos que buscar un poquito, y me imagino que ese historial familiar es bien importante. El historial es bien importante, no solamente el historial familiar, el historial de medicamentos. Y las condiciones a lo mejor que tenga ese paciente. Las comorbilidades que pueda tener el paciente, porque tú puedes tener psoriasis asociada a síndrome metabólico, psoriasis asociada a artritis psoriática, psoriasis asociada a Crohn's, digamos, a colitis ulcerativa, y tienen manejos diferentes. O sea que por eso es que aquí tienen que concurrir en el manejo varios especialistas para poder determinar cuál es la mejor opción terapéutica para un paciente en un momento dado. Sí, que no podemos, ¿verdad?, dejar llevar de eso primero que vemos. O sea, hay que mirar mucho más allá para entonces saber cómo vamos a trabajar, ¿verdad?, con ese paciente. Cuando uno le dice a esos pacientes, después de este estudio, ¿verdad?, con mucho cuidado, que lo que tiene es esa condición, ¿se asustan? ¿Cuál es la reacción que tienen? Muchos lo sospechan, sí. Aquellos que no lo sospechan se sorprenden, y aquellos que se sorprenden, pues tú le tienes que dejar saber desde el primer día que nunca se olvide de su enfermedad, porque la enfermedad no se va a olvidar de ellos. Sí, porque, o sea, que es una enfermedad crónica que no tiene cura. No entonces tiene cura, pero sí hay tratamientos muy efectivos, sí, a todos los niveles, ¿verdad? De eso vamos a estar hablando. Pero es importante que el paciente sepa que tiene que trabajar con su enfermedad, tiene que educarse, tiene que aprender acerca de la psoriasis, mantenerse informado en algunos de los foros de pacientes, de grupos de apoyo, o en redes sociales, en áreas donde hay información fidedigna, como el National Psoriasis Foundation. O sea que es importante que el paciente se entregue en el manejo y en el conocimiento de su enfermedad. Me tengo que ir a la pausa, pero nosotros vamos a continuar dialogando con el doctor José González Chávez, dermatólogo, para que usted continúe aprendiendo. Más adelante vamos a estar hablando sobre estos tratamientos que por los últimos 20 años han venido yo diría, a mejorar prácticamente, grandemente, la condición, por lo menos, ¿verdad?, ponerle como un frenito que continúe, ¿verdad?, molestando y creciendo en nuestro cuerpo, y esas alternativas se las vamos a dar más adelante. Regresamos en breve.
Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.